que estamos aquí. Eh, Qué bueno que podemos llegar al Señor con oración y esas peticiones. Gracias, Miguel, por la oración. Este, hoy nos toca un día, un capítulo largo, capítulo 20. Desde ayer estábamos viendo los capítulos 19 y 20, por supuesto, están muy ligados y son uno de los más feos del libro, ¿no? De Jueces. Eh, Aquí en el capítulo 20 ya se desata esta guerra civil entre Israel, que son todas las otras tribus, contra Benjamín. Eh, y lo que pasa es que los de Israel supuestamente están tratando de quitar el pecado, ¿no? De la presencia de ellos. Y se ve cómo ellos mismos traen su propio pecado también. Y no buscan entonces al Señor como deberían. Entonces en el versículo 1, estamos en Jueces 20, versículo 1, de esta frase, desde Dan hasta Beerseba, lo que implica es que es todas las tribus, ¿no? Geográficamente más o menos incluye a todo el territorio. Esta misma frase también se nombra después, más tarde, en otros libros de historia. Eh, pero entonces dice que ellos se reunieron como un solo hombre ante el Señor. Los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran 400,000 soldados armados con espadas. Ahí no nos vamos a meter en muchas cosas que habla el capítulo, pero estos números parece que son bastante exagerados en cuanto a gente. La traducción es muy difícil cuando tiene que ver con miles. Entonces es muy probable que por el tiempo en que se está hablando, no eran tantos, pero de todas maneras, o sea, no eran exactamente 400,000 hombres, había bastante, pero quizás ese no era todo el número, ¿no? En el versículo, dice aquí en el versículo, en el 3, toda la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa, entonces los israelitas le dijeron a Levita, cuéntanos cómo sucedió esta infamia. Entonces, el levita no era necesariamente un sacerdote. Acuérdense que todos los sacerdotes tenían que ser levitas, pero todos los levitas no eran sacerdotes. Sin embargo, entonces, este es el hombre que trae el testimonio y es uno solo. Es un solo hombre que está trayendo el testimonio. Eso va en contra de lo que leemos en Deuteronomio cuando dice que el juicio se tenía que hacer después de haber estudiado el caso meticulosamente y no se aceptaba la acusación de uno solo, sino de dos o más. Entonces, la idea de los israelitas es que ellos vienen decididos a atacar al pueblo de Benjamín, a la tribu de Benjamín. Dice el versículo 8, todo el pueblo se levantó como un solo hombre, estos son los israelitas, y dijo, ninguno de nosotros volverá a su carpa, nadie regresará a su casa. Versículo 10, de entre todas las tribus de Israel, tomaremos 10 hombres de cada 100, de cada 10,000 para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Gibeá de Benjamín, les dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel. El versículo 12, las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué les parece este crimen que se cometió contra ustedes? Entreguen ahora a esos malvados de Gibeá para que los matemos y eliminemos así la maldad en Israel. Entonces, a pesar de que ellos van a buscar a Dios, en realidad no lo consultan. Ellos llegan ya con la determinación de castigar al culpable y quieren exterminar a toda esa gente. ¿Okay? Entonces ellos vienen, mira, aquí nadie se va para su casa hasta que hayamos hecho esto que necesitamos hacer, que es entonces limpiar la nación, ¿verdad?
Resulta que estamos estudiando nosotros Gálatas en 3 semanas en un devocionales que tenemos aquí. Y hay un versículo bien interesante en Gálatas 4:23, cuando está hablando de Abraham, de Isaac, de Agar, de Ismael. Y dice el capítulo 4, versículo 23, el de la esclava, que era Ismael, ¿verdad? Nació por decisión humana. El de la esclava nació por decisión humana. Entonces, acuérdense en la historia que cuando nosotros vemos que Sara no podía tener hijos, entonces ella se desespera y le dice, mira, ahí está mi esclava, tengo un hijo de ella y ese va a ser mío. Bueno, ese no era el plan de Dios y ellos no consultaron a Dios. Y entonces, por supuesto, lo que salió fue consecuencias de sufrimiento también para las mismas Agar y para Ismael y para guerras que han tenido después por muchas generaciones. En el versículo 18 del capítulo 20 es cuando dice que los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios y le preguntaron, ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? Entonces, ellos vienen a preguntar a Dios después de que ya decidieron, ya sabían el juicio, tenían la determinación de los que iban a hacer. Y es la misma frase que aparece en el capítulo 1, en el versículo 1, cuando ellos van a pelear contra los cananitas. Entonces, lo triste de esto que está pasando aquí es que ellos, una guerra civil, ellos están peleando entre sí. Se están destruyendo entre hermanos y tal vez cuando ellos dicen esta frase, tal vez no es necesariamente buscando la guía del Señor, sino como una fórmula. Bueno, Señor, ¿qué hacemos primero? Y lo que pasó fue que ellos fueron derrotados 2 veces por los benjamitas, muriendo de 18,000, por ejemplo, dice en el versículo 25. Y después más tarde también dicen el 35, el Señor derrotó, bueno, no, este fue ya cuando derrotaron a Benjamín. Pero ellos fueron derrotados 2 veces y versículo 34, 10,000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Gibeá y fue tan intenso el combate que los benjaminitas no se dieron cuenta de que la calamidad se les venía encima. El asunto es este, aunque Israel es el que va a hacer el juicio, ellos tienen bajas también en su ejército y son gente valiente, gente importante, gente entrenada para la guerra. Al final vencen porque también son más grandes y el Señor entonces también de alguna manera los acompaña, ¿no? Pero todo este evento de los capítulos 19 y 20 es tan horrible que en el libro de Oseas, el profeta todavía ya en aquel tiempo hace referencia a lo que pasó aquí. Y acuérdense que el libro de Oseas es bien difícil también, porque el profeta está mostrándole con su vida misma, con unirse con esta mujer bien promiscua, para ilustrar la fidelidad de Dios y el pecado constante de Israel contra Dios. Entonces dice aquí en Oseas, capítulo 9, versículo 9, han llegado al colmo de la corrupción, como en los días de Gibeá. Y los días de Gibeá son los días de los jueces que estamos estudiando, lo que pasó con el levita y con esta mujer. Pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. En el capítulo 10, versículo 9, también de Oseas, dice, tú, Israel, has venido pecando desde los días de Gibeá y allí te has mantenido. En Gibeá la guerra tomará por sorpresa a los malvados. Entonces fíjense que a pesar
de que desde Jueces 20 hasta Oseas 9 y 10 pasó David, Salomón y tuvieron años de bienestar y de paz. Todavía el profeta enfatiza este episodio tan feo, tan sangriento, también que nos narra aquí en Jueces 20. En el versículo 44 también dice, cayeron 18,000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. ¿Qué necesidad había de matar a la gente del pueblo de Dios, aunque fueran otras tribus? ¿Por qué no llegaron haciendo las cosas como Dios decía en la ley? ¿Por qué no tuvieron misericordia también? ¿Por qué tuvo que sufrir tanta gente de los dos bandos? ¿Por qué se divide el pueblo de esa manera? Yo lo que estaba pensando es que podemos aplicar esto de varias maneras en nuestras vidas también, ¿no? Lo primero que me llega a la mente es tener la necesidad. Nosotros necesitamos tener el deseo de buscar la guía de Dios antes de que nos empiecen a salir las cosas mal. Porque muchas veces nos metemos en algo que estamos haciendo, en un plan que tenemos, y de repente nos encontramos metidos en una cueva, en un hoyo, no hay salida. Y entonces muchas veces la salida es tal vez más pecado. Y decimos, bueno, sí, vamos al Señor, como estaba hablando Roberto en estos días de Sansón. Ese Sansón no buscó a Dios, sino ya cuando estaba ciego, se estaban burlando de él, abusaron de él, de quién sabe cuántas maneras, hasta el último día de su vida, los últimos minutos de su vida. Ahí sí, ay Señor, ayúdame. ¿Por qué no lo buscó antes? Y esto es lo mismo que está pasando aquí. Vamos a destruir a los benjamitas, a los de Benjamín, vamos a matarlos, vamos a... Ajá, Señor, ¿y quién va primero? Pero ¿quién va primero a hacer nuestro plan? Porque no le pidieron a Dios guía, sino que ellos mismos decidieron qué iban a hacer. Hermanos, nosotros necesitamos involucrar a Dios en nuestras vidas, sean cosas grandes o pequeñas. A Dios le importa lo que te está pasando a ti. No tiene que ser necesariamente cuando la familia tiene cáncer, cuando uno mismo está enfermo, cuando tengo problemas. Buscamos a Dios también cuando estamos bien. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó en el primer milagro según el evangelista, ¿verdad? Juan, de Jesús. Era una fiesta. No era nada vital, era una cuestión de cultura simplemente. Oye, se les acabó el vino. Y resulta que a Jesús le importó tanto que les dio del mejor vino y en abundancia. ¿Cómo no se va a ocupar de tus cosas? ¿Qué planes tienes? Mañana los hermanos allá en San Cristóbal van a estar hablando, van a estar planeando, que Dios los bendiga, que les dé sabiduría. Pero tenemos que buscar a Dios primero. Señor, ¿qué quieres tú que hagamos aquí en nuestra ciudad, en nuestra congregación? Y lo mismo pasa con nuestra vida personal. Señor, voy a emprender este negocio. ¿Qué dices tú? Padre, ayúdame porque quiero predicarle a esta persona o quiero pedirle a mi jefe que me suba el salario o quiero pedir trabajo aquí en esta parte, quiero viajar para donde tal parte. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Entonces vamos a poner a Dios primero. Y la otra cosa es que no podemos voltearnos a estar peleando entre nosotros mismos. Ni en la iglesia, ni en la casa, ni entre amigos, ni entre hermanos, ni nada. No, pero él se merece, dale para que aprenda. Oye,
¿Qué pasa si somos nosotros? Una pregunta rapidito, dos preguntas rapidito. Y levanten la mano los que quieran contestar. ¿Quiénes están casados? ¿Quiénes son matrimonio? Ok. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes son capaces de cometer adulterio? Ajá, por ahí vi una mano que se me fue y ahora después no la vi. Pero creo que uno solo levantó la mano. Y yo también. El asunto, hermanos, es que todos somos capaces de pecar. Pongo el adulterio porque es una de las cosas más que daña más, ¿no? Al matrimonio, a la gente. Y muchas veces pensamos que nosotros no. Y resulta que somos tan capaces de adulterar como el adúltero que tú te estés acordando ahorita. Nosotros podríamos ser el levita, podríamos ser de la tribu de Benjamín o podríamos ser del otro bando, de la tribu de Israel. El asunto es que nosotros somos como los apóstoles. Nosotros somos como David, como Salomón, como Jonás. Somos gente. Nosotros somos gente. Como Sansón. Ah, ese fue él que se puso de mujeriego y de no sé qué cosa. Y si nosotros hubiéramos estado en esa circunstancia, ¿qué decisión hubiéramos tomado? Entonces, en vez de estar atacando hasta matar, vamos a restaurar, vamos a traer, considerándonos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan de Gálatas ahí también? Vamos a los que sorprendamos en pecado. Vamos a restaurarlos con misericordia, con la verdad, pero con gracia, con amor. Ven acá. Y Pablo dice, considerándote a ti mismo, porque todos nosotros somos propensos a pecar. La iglesia va a sufrir problemas y muchas veces divisiones, pero no tiene que ser por ti que venga la división. En la iglesia van a haber adulterios, van a haber gente desertora, va a haber gente que viene a buscar intereses personales, pero no tienes que ser tú el que lo haga. Nosotros que estamos aquí hoy, yo los invito a que busquemos la presencia de Dios y no nos quedemos ahí solamente en Mizpah. Vamos a pedirle el consejo. Señor, estamos aquí en tu presencia, pero dime qué es mejor. Muéstrame a través de tu palabra, a través de lo que me diga un hermano, que me recomienda mi hermana, que me dice tu Espíritu Santo. ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor que yo tengo que hacer? Ellos empezaron, los israelitas, empezaron de mal desde el principio. Ellos tuvieron que hacer su juicio como decía la ley. Y comenzaron mal. Y termina mal. Cantidades de muertos, cantidades de pérdidas, sufrimiento, división, guerras, quién sabe qué cosa. Entonces, dijo también Luis en su oración, nosotros vemos la paciencia de Dios en la historia. Y eso para eso es que es el libro. ¿Cuántas veces no perdonó Dios? ¿Cuántas veces no nos perdona a nosotros también? Bueno, vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias, pero vamos a invitar a los que están también eh, al lado nuestro en esta misma lucha. Todos estamos en el mismo equipo. Aquí no hay Madrid, ni hay Magallanes, ni hay Deportivo Táchira. Aquí estamos en el mismo equipo. No nos podemos caer a batazos entre nosotros. Nos amamos buscando siempre la guía del Señor, la sabiduría del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias por la historia que nos muestra tu amor principalmente, tu paciencia. Te amamos, Padre, y te damos las gracias, te alabamos porque eres bueno con nosotros.
Y así como los profetas de otro tiempo también mostraron tu fidelidad, tu perdón, constancia, así nosotros vemos en nuestras propias vidas también que tú nos amas a nosotros. Te pedimos que nos perdones cuando te ofendemos. Te pedimos que nos perdones cuando no buscamos de tu guía y de tu sabiduría. Te pedimos la bendición, Señor. Y es a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, por quien oramos y te pedimos todo esto. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias.